Ok, vamos a empezar un temazo. Un temazo y un temón que ustedes ya lo conocen, lo han visto de varias aristas, probablemente hayan hecho otros avances, otros trabajos. Yo que solamente voy a integrar y me voy a algunos puntos que quiero que compacten, y este es un tema que tienen que manejar muy bien. Un tema que lo va a perseguir de por vida, porque esta es la patología, junto a la hipertensión arterial crónica, más devastadora de la medicina interna, que causa mucho daño al paciente en forma silente, en forma silenciosa las dos, y vamos a conocer esta enfermedad que no hay parangón, no hay comparación. La más devastadora, la que causa más mortandad a nivel mundial. Es una de las grandes pandemias asociada a los estilos de vida, ¿no es cierto?, asociada a la obesidad, sobre todo la diabetes tipo 2, vamos a comentarlo. ¿Ok? Entonces, definiciones, siempre es importante ubicarnos a la definición que es la diabetes, comentarla, porque bueno, puede enriquecer la definición en múltiples definiciones. Aquí vamos a ver una solamente, pero en grandes rasgos, la diabetes mellito pertenece a un grupo de enfermedades metabólicas, ¿ya? Pertenece a la enfermedad del metabolismo, caracterizada por la presencia de una hiperglicemia crónica, es decir, de concentraciones de azúcar en la sangre que están elevadas, se han ido elevando en el tiempo, que resulta de defecto en la secreción de la insulina, por problemas de secreción, en la acción en la misma o por la coexistencia de ambas. En este caso estamos hablando de resistencia a la insulina. ¿Ok? A nivel mundial es impactante, ¿no es cierto? Es muy impactante la cifra. Estamos hablando que en el año 94, 100 millones de personas están aproximadamente siendo afectadas por esta patología crónica devastadora que tiene la mayor incidencia de casos asociados directos a ceguera, a insuficiencia renal crónica, a infarto agudo miocardio precoce, a accidentes vasculares encefálicos, amputaciones, etc. En un mismo paciente, devastadora como ella sola. No hay parangón, insisto. Y ha ido creciendo en el tiempo. Los estilos de vida en la población se han ido relajando, ¿no es cierto?, por cambio, por estrés, a veces por abundancia en cuanto a alimentos, etcétera. Ya globalización es un problema global. 2005 subió a 150 millones, 2010 200 millones y se extrapola que más o menos para el 2025 300 millones de personas, siendo que francamente la gran mayoría van a ser dañadas y van a ser mortificadas, ¿no es cierto?, y le va a causar sufrimiento por estas patologías crónicas, ya que son evitables a tiempo. Después no podemos hacer mucho. Esa es la misión de nosotros, poder compartir este conocimiento y ser ángel de la medicina, ángeles de la medicina, haciendo profilaxis, salvando pacientes y no despreciando la vida de las personas y no despreciando las patologías y a la vez ser empático, que es una enfermedad. ¿Ya? Ok. Costo en diabetes múltiple, ¿no es cierto?, asociado, ya hablamos de grandes patologías. Los gobiernos tienen que desglosar por no hacer una buena profilaxia de salud pública, ¿no es cierto?, grandes cifras para mantener las camas de medicina, ¿no es cierto?, en los hospitales. Gran parte de los crónicos son debido a estas complicaciones, tanto en la medicina interna como en la cirugía. ¿Bien? Mayor incidencia, ya hablamos de pacientes hipertensos, pacientes asociados a accidentes vasculares, a neuropatía, que no es menor. Ahora vamos a hablar de la neuropatía periférica y autonómica, ¿ya? Dentro de ella la autonómica, es decir, ataca al sistema nervioso autónomo. Este sistema silencioso paralelo que tenemos que, francamente, junto al sistema endocrino, mantiene la homeostasis, mantiene la vida en forma silente. Acá se nos ve afectado y, por lo tanto, el principio del fin. Por eso el concepto que es muy importante entender que la diabetes mellito es una enfermedad silenciosamente letal, en el sentido que en algunos pacientes por alguna razón lo ataca más y a otros no, teniendo muchos factores de riesgo un paciente, pero nadie sabe poner a la ruleta rusa, ¿ya? Es como el revólver, ¿no es cierto?, en la 100 con una bala dando vuelta, ¿no es cierto?, y haciendo girar el revólver con un disparo y ver si sale la bala o no. No podemos arriesgarnos eso. Eso estamos hablando que es tan devastadora. Por eso hay que entenderla. En su justa medida, lo complicada que es. Hay asociada a los estilos de vida poco saludables. Ya enfermedad, vamos a hablar de la enfermedad renal crónica, ¿no es cierto?, la mayor causa, lejos, en todo el mundo, de insuficiencia renal crónica asociada a la patología cardiovascular y, como dijimos, a ceguera secundaria y patologías crónicas. ¿Ok? Aquí estamos viendo otro gráfico, cómo se extrapola que es una pandemia que es
¿ya? Y declarada de frentón por la Organización Mundial de la Salud la guerra total, ¿ya? La guerra total contra esta patología devastadora, silenciosa, que todos debemos manejar muy bien para evitar el gran desastre y el gran sufrimiento que causan los pacientes. ¿Ah? Fíjense que cuando vean a un paciente diabético tienen que ponerse en el lugar de él, no juzgarlo, ¿ya? Ponerse en el lugar de él, que yo creo que todos tenemos algún familiar directo, el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, algún hermano, ustedes mismos quizás pueden estar afectándose ya con este diagnóstico. Y si no lo tienen, a lo mejor en un par de años más lo pueden tener, ¿ya? Por eso es importante conocer esta patología, conocer el criterio diagnóstico para hacerlo. ¿Ok? Vemos los gráficos. Los estilos de vida asociados en África tenemos otro tipo de pandemia, que son las infecciosas, que matan mucha gente, que no son las patologías crónicas. En la medida que hay más bonanza, hay mayores ingresos, ¿no es cierto? A medida que hay mayor avance tecnológico en algunos países, en algunos continentes, está asociado mucho a eso. ¿De acuerdo? Entonces vemos como en América Latina, se ha ido, en América en general, se ha ido aumentando las cifras. En Norteamérica son espantosas la cantidad de muertes producidas por la diabetes, son millones y millones, tienen que pensar usted, en lo mismo en Europa, pese a que tienen unos estilos de vida, quizá ellos se abonan a un estilo de vida que es diferente, pero al fin y al cabo van un poquito detrás de los grandes, ¿ya? Ok, para que se entienda que es un problema de todo, que nos atañe a todos. Y Chile, ahí estamos por ahí, Chile, si bien es cierto, estas cifras no están actualizadas, pero no sé, para comparar con el resto de los países del sector, ¿no es cierto?, de acá de América, de Latinoamérica y de toda América comparado con Estados Unidos, por ejemplo. Fíjense la cantidad monstruosa de incidencia que tienen, con los estilos de vida, ¿no es cierto?, que copiamos nosotros y trajimos la comida chatarra, por ejemplo, ¿ya? Y que causó estrago en la población con los índices de obesidad asociados a ello y con el mayor índice, por supuesto, acompañándose de mayor incidencia de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Y así vamos viendo cómo los países han ido aumentando, ¿no es cierto? Chile está, y esta es una cifra actualizada en Chile, puede ser mucho más, ¿ya? Generalmente siempre las casuísticas, las estadísticas reflejan más o menos un diagnóstico presuntivo, pero sabemos que hay más o menos hacia arriba, ¿ok? Pero nos sigue como cifra de reparo para tomar políticas de salud pública apropiadas para evitar el avance de estas grandes patologías, ¿ok? Entonces, posibles causas del aumento de la prevalencia de diabetes en el mundo. Incremento real de la incidencia y prevalencia de diabetes mellitus, sí, es cierto. Está asociado a un mayor envejecimiento en general de la población, ¿no es cierto? También la población, en la medida que envejece más, se relaja más de alguna manera, ¿no es cierto? Hoy día tenemos, aunque han cambiado los criterios diagnósticos, y se los voy a comentar, parte de la historia de la medicina y parte de la historia de la diabetes, que es el eje, una de las patologías eje, lejos de la medicina interna en general, ¿no es cierto? Que gracias a que han ido evolucionando, los criterios han sido más drásticos en el tiempo, hoy día podemos hacer diagnósticos más precoces y también tenemos acceso a diagnósticos muy simples para detectarlo. Crecimiento de etnia, ¿no es cierto?, de etnia que tienen cierta susceptibilidad a la diabetes. Vamos a ver que hay condiciones genéticas que son importantes, y ahí cuando hablamos de etnia hablamos de genética, a eso nos referimos, ¿ok? Los cambios, ¿no es cierto?, que hemos visto en el tiempo, las transiciones nutricionales, los desórdenes ambientales, los desórdenes con respecto a estilos de vida, la globalización, la llegada de diferentes tipos de comidas que se apropian, ¿no es cierto?, y se desordena en la población. Y sabemos que ya le declaró la Organización Mundial de la Salud la guerra hace harto tiempo, pero no han sido buenas las estrategias de frentón en general para enfrentar esta gran pandemia que nos está azotando y nos está azotando hoy día también, con mayor énfasis, justamente porque la población tuvo más restringida movilidad, ¿no es cierto?, más estresada. Por tanto, los índices en este periodo de sobrepeso, obesidad, aumentaron de sobremanera, asociado al estrés, que tiene que ver el estrés también, y los trastornos del ánimo, la depresión, tienen que ver con la obesidad. No se olviden de eso. La mente es poderosa. Si la mente está enferma, se nos enferma el cuerpo, que es tan importante ese detalle, ¿eh? No solamente ver al paciente que ve enfermo de una patología, de algo orgánico, sino que siempre pensar que el paciente de todas maneras tiene un trastorno de base del ánimo, que hay que tratar paralelo, o si no, no solucionamos el problema. No partimos bien dominando la patología o tratando de dominar o controlar esta patología devastadora.
El sedentarismo que ya hablamos, que en general está causando estragos antes de la pandemia, con esto nos terminó por liquidar. Esperemos que la población se reactive, ¿no es cierto?, en movilidad, pueda moverse un poquito más, quemar calorías, ¿no es cierto?, y eso es muy importante para mantener el trofismo que tiene tanta incidencia y tanta relevancia. La masa magra con respecto al tejido adiposo en desproporción son los que gatillan este desorden, ¿ya? Pacientes bien nutridos, ¿a qué me refiero con eso? Pacientes bien nutridos, bien dotados, alimentados físicamente, me refiero osteomuscularmente, con masa muscular por nutrición, ni siquiera por ejercicio, están más protegidos que un paciente que está desnutrido. Un paciente que es delgadito, que en el tiempo tiene más posibilidad de hacer diabetes e hipertensión que el resto de la población, debido a que va a producirse una subida de peso, una desproporción de masa magra con respecto al tejido adiposo, que se va a notar mucho y lo va a afectar de sobremanera. ¿Ya? Qué importante ese detalle antropométrico, que tiene que ver con estas masas magras comparadas con el tejido adiposo. Y hablamos de la urbanización, industrialización, etcétera, el crecimiento de las poblaciones, el estrés, con ello crece también las bondades desde el punto de vista económico, etcétera, y al revés, los desórdenes alimenticios a veces priorizando alimentos de bajo costo, como son los carbohidratos, la comida chatarra, en pro de los alimentos que son tremendamente caros, la proteína, la ensalada, la fibra, ¿no es cierto?, que hacer una dieta equilibrada como antaño no es tan fácil. También hay que considerar ese detalle para educar a la población y aconsejar a la población. Pues bien, vamos a recordar un poquito de histología, fisiología, para ubicarnos dónde está el problema, ¿ya? Aquí retrocedemos a la anatomía del páncreas. El páncreas, esta glándula mixta, ¿no es cierto?, que ya la conocemos por anatomía, una glándula que tiene una porción exocrina, que es importante. La porción exocrina es la que produce las enzimas digestivas que participan en la digestión de los alimentos. Sin el páncreas, con su porción exocrina, es imposible la vida. ¿Ya? Si no se pueden absorber los nutrientes, no podemos vivir. Y el páncreas tiene otro componente importante, ¿no es cierto?, que es la parte endocrina. ¿Ya? Aquí estamos viendo la parte endocrina, donde van a ver ciertos islotes, ¿no es cierto?, cierto tipo de acinos celulares inmersos en el parénquima del páncreas, que son los islotes de Langerhans, ¿no es cierto? Estos islotes de Langerhans que tienen 3 tipos de células en su parénquima, que son muy específicas e importantes cada una de ellas para mantener el metabolismo de los carbohidratos en el tiempo. Tenemos las células alfa, ¿no es cierto?, que producen el glucagón, ¿ya? Que es el glucagón es una hormona hiperglicémica. Vamos a ver que hay hormonas hiperglicémicas e hipoglicémicas que tienen de mantener este equilibrio, este balance, ¿no es cierto?, que es tan importante para mantener el suministro constante de glucosa, de energía en todas las células del cuerpo. Cuando eso no se produce, se va a producir un deterioro, una disfunción y la muerte de las células a largo plazo. ¿Ya? Y sobre todo, el que sufre más es el sistema nervioso central, no se olviden de ese detalle. Y tenemos por otra parte las células beta, las que producen la insulina, ¿ya? Y las células delta, ¿no es cierto?, que van a participar en la regulación, ¿no es cierto?, formando una triada con las células alfa y beta en este control del metabolismo de los carbohidratos. Por tanto, tenemos estos acinos inmersos, que es importante ese detalle, donde están en el páncreas, ¿no es cierto? Y el páncreas, acuérdense que está ubicada en la región del epigastrio, con su cola hacia la región del hipocondrio izquierdo. Acuérdense que está justo la cabeza del páncreas, ubicada en la C redonda, que está formando esa forma de C redonda que forma el duodeno, detrás del estómago. ¿Ok? Muy bien. Clasificación etiológica simplificada de la diabetes. Han habido varias clasificaciones, se han ido modificando para entenderla un poquito mejor, ¿no es cierto? Y sin embargo, esta es la que está prevaleciendo ya a nivel global, que tenemos 2 tipos de diabetes fundamentalmente y un grupo misceláneo, ¿no es cierto?, que vamos a nombrar al final, misceláneo de otra etiología, pero de poco impacto desde el punto de vista de salud pública, porque son muy específicas. Sin embargo, cuando hablamos de la gran clasificación de la diabetes, estamos hablando de las 2 grandes categorías que causan impacto en la población. Está por una parte lo que se llama la diabetes mellitus, que es importante poner el apellido, mellitus
Mellitus significa diabetes dulce, ¿ya? Mellitus. ¿Por qué? Porque hay una diabetes insípida, que la vamos a comentar, que se debe a una baja de la ADH, que se asemeja un poquito a alguna manifestación de la diabetes mellitus. Entonces, diabetes dulce, diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Y vamos a ver que aquí hay dos grandes componentes de la diabetes tipo 1 en el trasfondo de ella, en la patogenia justamente del debut de la tipo 1, que el 90% va a ser autoinmune. Es decir, no se sabe por qué razón se activan anticuerpos contra estas células beta productoras de insulina y van a destruirla, ¿ya? Recuerden que todos los procesos autoinmunes que ocurren en el cuerpo tienen que ver con estrés metabólico, tienen que ver con connotaciones genéticas muy importantes en el paciente, pero va a despertar un estado de estresor ambiental, además, siempre, que hay que buscarlo en los pacientes, ¿eh? Y lo encontramos. Más esta carga genética importante que tiene relación, sobre todo, la diabetes tipo 1, que es muy diferente a la hepatogenia de tipo 2, ¿ya? ¿Ok? Y otro porcentaje, 10% más o menos, es idiopática, es decir, no tenemos la menor idea por qué se produce, no encontramos que hay anticuerpos que estén atacando a la glándula. Sin embargo, entra en disfunción las células betas del páncreas de tal forma que baja la insulina. Le recalco que esta diabetes está asociada, y se le llamaba antiguamente diabetes insulino dependiente. Y efectivamente, dentro de la patogenia, dentro del mecanismo y tratamiento, estos pacientes ya no van a producir insulina y para sobrevivir, mantener la vida, deben requerir terapia hormonal de reemplazo, es decir, van a recibir insulina de por vida. Sin la insulina es imposible mantener la vida, es imposible mantener la homeostasis de los carbohidratos. ¿Me siguen qué importante este detalle que pasa con la diabetes tipo 1, que es muy diferente a lo que pasa con la diabetes tipo 2? ¿Ya? Vamos a ver que 10%, 15% de las casuísticas a nivel mundial, depende. Y acá tenemos el 90, 85% de la otra diabetes, ¿no es cierto?, de la otra gran clasificación que es la de gran impacto a nivel mundial en realidad, que es esta, que va creciendo. Si bien es cierto, tipo 1 autoinmune, con los estresores ambientales, el aumento de la población, también ha ido multiplicando su número, pero los porcentajes varían muy poco. El número sí aumenta, pero depende de la población base. Sin embargo, tenemos un problema con la diabetes tipo 2 que está asociado a obesidad y sobrepeso. O sea, cualquiera de nosotros está expuesto, unos más, unos menos. Hoy día siempre se habla de carga genética, no se olviden de ese detalle. Tenemos algún familiar directo, ¿no es cierto? Padre, madre, tío, abuelo, hermano, sobrino, etcétera, ¿ya? Que son diabéticos tipo 2, hay que preocuparse porque hay un componente. Hoy día todo está relacionado con genética, ¿ya? ¿Ok? Pero está con este factor ambiental importante. Sí o sí, alguien que está en sobrepeso, obesidad en el tiempo, va a debutar, tarde o temprano, ¿ok? Con insulinoresistencia, ¿no es cierto? Es decir, la insulina se va a unir al receptor, pero no va a lograr activar este receptor para que active a transportadores GLUT, ¿no es cierto? Transportadores GLUT4 que transportan, ingresan la glucosa. Recuerden que la glucosa es el combustible principal de la célula. Sin esta estimulación, sin este estímulo que hace la insulina para activar los transportadores necesarios para que se activen y puedan ingresar la glucosa, es imposible mantener la homeostasis, ¿ya? Y también vemos que también se nos van agotando, se nos van agotando por diferentes razones las células beta, no dan abasto, pero no dan abasto, acuérdense, que si estamos subiendo de peso aumenta el metabolismo, ¿de acuerdo? Aumentan los requerimientos, por lo tanto, las células beta, las células beta que están en los islotes de Langerhans van a ser incompetentes en algún minuto y se entiende que tiene lógica, no da abasto. Tenemos una reserva funcional y abusamos de la reserva funcional, la sobrepasamos y francamente se va a producir lo que se llama una insulinopenia, es decir, penia significa disminución, va a disminuir la insulina. ¿Me siguen? Que es importante entender a grandes rasgos la diferencia entre la tipo 1 y tipo 2. Y el otro grupo importante está la diabetes gestacional, ¿no es cierto? Que la diabetes gestacional que está justamente relacionada con la gestación, con el embarazo. Qué importante que tiene
una incidencia asociada también al sobrepeso o obesidad de la mujer embarazada. La diabetes gestacional que aparece en esta mujer que está embarazada, que previamente no tiene diagnóstico de diabetes, se le chequea y no tiene diagnóstico. En los primeros controles se puede detectar que es diabetes tipo 2, ¿no es cierto?, que es la que queremos hacer la diferencia con la diabetes gestacional, que la diabetes patogénica de tipo 1 es totalmente diferente. O sea, el tipo 1 va a ser siempre tipo 1. En cambio, la tipo 2 se nos confunde con la diabetes gestacional. Pero la diabetes gestacional, tienen que pensar ustedes que la mujer embarazada debe pesar, debe aumentar, mejor dicho, de peso durante todo su embarazo entre 10 kilos, más o menos, y 12 kilos máximo. La mujer aumenta 20 kilos, 30 kilos, ya ven, en algunos casos más. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de 40 semanas, estamos hablando de 9 meses. Imagínense, 10 kilos ya con un embarazo normal, normopeso, ¿no es cierto?, dependiendo, ¿no es cierto?, del peso basal de la mujer, suponiendo que ya están en un peso rango normal, imagínense 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos. Una brutalidad pensando en el pobre organismo. Por lo tanto, va a debutar con una diabetes gestacional sí o sí, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, que es donde causa más estrago, y ahí debutan estas pacientes relacionadas con el sobrepeso. Recuerden que la hormona femenina, los estrógenos, durante el embarazo, siempre de protección, estimulan el apetito. ¿Ya? Por lo tanto, hay un apetito de voraz también, hay que también educar a la población y que ¿no es cierto?, que sea comedida en el sentido de estar regulando la alimentación. ¿Ya? A veces los antojos y antojos y antojos y antojos terminamos en mucho sobrepeso en los pacientes, no solamente de diabetes gestacional, sino que eso nos puede despertar un chi, un síndrome de hipertensión del embarazo, que la puede matar. Y mata también población hoy día, población de mujer embarazada asociada a hipertensión, por ejemplo, o complicaciones de la diabetes gestacional, como es la macrosomía, ¿no es cierto? Estas guaguas grandotas, estas guaguas que están creciendo dentro del útero, que son descomunales porque hay mucha glucosa, ¿ya? Por eso son tan grandes y no va a pasar por el canal del parto fisiológico, va a ser cesárea absoluta. Pero si no están las condiciones para una cesárea y no se dieron cuenta, le va a causar, ¿no es cierto?, un sufrimiento fetal, no va a pasar y puede poner en riesgo vital a la madre y al futuro recién nacido. ¿Se fijan? Por un problema de la regulación del metabolismo de los carbohidratos. ¿Ok? Y está este otro grupo que es, por supuesto, que son muy específicos, por lo tanto, no son de gran impacto de salud pública, pero de alguna manera hay que estar pensando en ello cuando sean condiciones muy especiales. Y puede ocurrir que hayan defectos genéticos de las células beta, probablemente tal, defectos genéticos de la acción de la insulina, enfermedades del páncreas secundarias, por ejemplo, una insuficiencia pancreática crónica, que va a afectar a toda el parénquima del páncreas, lo va a atrofiar y se va a atrofiar también la parte endocrina, por diferentes etiologías, por diferentes razones, irradiaciones, un tumor de cabeza de páncreas, se va a destruir a las células de los islotes de Langerhans y va a producir una diabetes secundaria, por ejemplo, además del cáncer, que es muy agresivo el cáncer de cabeza de páncreas. Y les comento esto porque el cáncer de cabeza de páncreas está aumentando a nivel mundial, ¿eh? En Estados Unidos tiene una incidencia muy importante y en Chile también se está subiendo el cáncer de cabeza de páncreas, ¿ya? ¿Ok? Hay que pensarlo. Aquí también este paciente va a debutar quizás con un coma hiperglicémico, hiperosmolar, y le van a diagnosticar diabetes, pero en el trasfondo de diabetes se van a dar cuenta que finalmente era un cáncer de cabeza de páncreas que estaba produciendo el problema y desencadenó esta diabetes secundaria, por ejemplo. Diferentes endocrinopatías, ¿no es cierto?, que van a estar asociadas y pueden desencadenar diabetes, como voy a ir comentando, inducida por algún tipo de fármaco o agentes químicos, por ejemplo, el cortisol. El cortisol en forma endógena en el cuerpo es una hormona hiperglicemiante, aumenta la glicemia. Por tanto, los pacientes que están usando cortisol en forma crónica por diferentes patologías de base, un trasplantado, patología autoinmune, etcétera, va a desarrollar en el tiempo sí o sí, lamentablemente, como efecto colateral, una diabetes secundaria debido a uso de fármacos. ¿Me siguen? A veces no tenemos opción, ¿no es cierto? Nuestro paciente debe recibir ese corticoide para dominar el sistema inmunológico, en patología autoinmune, por ejemplo, o en trasplantado, pero nos trae este otro problema que nos va a desencadenar una diabetes secundaria. Infecciones diversas también pueden despertar, ¿no es cierto?,
afectando el compromiso del parénquima que está formando los islotes de Langerhans, ¿no es cierto?, estas hormonas que regulan el metabolismo de los carbohidratos. Y hablamos de forma infrecuente autoinmune. Entonces, también hay que tener presente que hay causas secundarias, hay causas genéticas que son muy específicas, ¿ya? Pero esta sí, esta iatrogenia que tenemos en la medicina por uso de fármaco va a ser relevante cuando ustedes tengan un paciente que está usando corticosteroides crónica, en forma crónica. ¿Ok? Ahí está la diabetes gestacional que les había mencionado hace un rato. ¿Ok? Entonces, resumidas cuentas, tenemos tipo de diabetes tipo 1, que es el menor porcentaje, tipo 2, que es el gran porcentaje según la casuística y impacto, son las dos grandes tipos de diabetes de impacto en salud pública. Y de alguna manera también nos preocupa la diabetes en la medida que la población se está desordenando. Fíjense que la diabetes gestacional está aumentando, no tenemos el dato duro, el dato real, ya, porque al llegar a una casuística te comentará usted que es caro y para todo hay que invertir, ¿ya? Por eso uno ocupa estudios hechos en Estados Unidos, en Europa, y para hacer las comparaciones que se extrapolan un poquito para conocer la patología, que generalmente con algunos matices se parecen mucho, ¿ok? Pero la diabetes gestacional está aumentando en la población femenina porque llegan ya las futuras madres, ¿no es cierto?, con sobrepeso, obesidad importante, ¿ok? Que las pone en riesgo vital, puede poner en riesgo un embarazo de alto riesgo, de todas maneras. La tolerancia a glucosa normal, que vamos a ir viendo que en la medida que nos vamos desordenando, son etapas previas, algunos las separan, pero sabemos que la tolerancia a la glucosa anormal se va a dar en la medida que nos estemos desordenando, estemos subiendo de peso, ¿ya? Se va a ir creando una resistencia a la insulina, sobre todo en la diabetes tipo 2. Y vamos a ver que en forma precoz también van a aparecer esto que se llama glucosa en ayuno alterada, como les digo, en pacientes o en personas, más que pacientes. El paciente hablamos cuando ya tienen enfermedad prointetal, pero futuros pacientes, de todas maneras. Ok, valores me interesan, valores de referencia tienen que manejar ustedes muy bien, ¿ya? La glicemia en ayuno debe manejar que fluctúa en el rango normal entre 70 y 100 miligramos por decilitro, o sea, por cada 100 ml, ¿de acuerdo? Esta es la glicemia normal. En algunos laboratorios 110, nosotros vamos a aplicar esto que en la gran mayoría de los laboratorios hoy día está en este rango, ¿ya? Esto es en ayuna. ¿Qué quiere decir en ayuna? ¿No es cierto? Por lo menos 8 horas sin haber comido, porque va a afectar, ¿no es cierto?, el funcionamiento, mayor cantidad de horas. Por ejemplo, como tope para algunos exámenes son 12 horas que tienen que manejar, sobre todo cuando un paciente puede o no tomarse un examen de ayuna. Cuando lamentablemente los citan los pacientes a primera hora en la mañana y están en ayuna efectivamente como 7 horas, 8 horas, ya es un poquito más, pero le toman el examen como 3 horas después, ¿ya? Entonces está al límite el examen porque tiene que ser eso, porque se van a activar ya cuando pasan muchas horas las hormonas de contrarregulación, que son hormonas hiperglicémicas, como el cortisol, ¿no es cierto?, como la adrenalina, como la hormona de crecimiento y las hormonas sexuales también, que son hiperglicemiantes, todas, ¿ya? Aumentan la glicemia, ¿se fijan? O sea, ponen la glicemia, ponen el azúcar a disposición del cuerpo. Y lo que hace la insulina es tomar la glucosa e ingresarla a las células, que es lo más importante. Entonces, vamos adelantando que el problema está en que no puede ingresar la glucosa a las células en la diabetes, ¿ok? Por diferentes mecanismos. Está esta glicemia que se llama glicemia en ayuno alterada, en el cual le tomamos al paciente una glicemia y no aparece fuera de rango, o sea, sobre 100 miligramos por decilitro hasta 125. Y ustedes dirán, ¿por qué hasta 125? Porque 126 miligramos por decilitro hace el diagnóstico, ¿ya? Entonces el diagnóstico para decir que un paciente diabético es 126 miligramos por decilitro. Preocupa, ¿no es cierto? Un paciente cuando... Este paciente no es que fue de un día para otro. El cuerpo luchó, se adaptó, y una vez que pasa el límite no hay regreso. Un paciente va a ser diabético hasta el final. ¿Me siguen? Va a tener puede haber personas que pueden tener glicemia elevada, muy elevada, y le hacemos el diagnóstico y luego se bajó de peso, se reguló, se portó bien, qué sé yo, y reguló, le quitamos los medicamentos, inclusive que se le ha dado en algún minuto, pero el paciente sigue siendo diabético porque ya pasó, hay un daño basal que no irremediablemente hemos visto en medicina que hay un punto de no retorno.
Por lo tanto, este paciente vuelve a desordenarse un poquitito y la glicemia se va a disparar a las nubes. ¿Ok? Por lo tanto, criterio de diagnóstico es 126. Vamos a hablar de los criterios un ratito más. ¿Ya? Por lo menos que manejen este dato. Una glicemia en ayuno. Entonces, me interesa que conozcan los criterios de diagnóstico, ¿no es cierto? Tenemos hoy día 4 criterios de diagnóstico. El que vimos hace un rato fue este. La famosa glicemia en ayuna tiene que ser en ayuna. Si no es en ayuna, no nos sirve. Este es el principal diagnóstico, sobre todo cuando estamos buscando la diabetes, estamos de screening en la población. ¿Ok? Estamos buscando en forma selectiva la aparición de esta diabetes silenciosa. Con esta glicemia no hay movimiento. Hasta 180 más o menos, para que tengan una idea ustedes, 180 mililitros por decilitro, no hay aviso de nada. El paciente no siente absolutamente nada, no pasa absolutamente nada, no se altera absolutamente nada. Solamente que la glicemia está subiendo, está causando estrago en forma silenciosa. ¿De acuerdo? ¿Ok? Hasta 180. Vamos a ver por qué hasta 180. ¿Ya? Ahí se acaban toda la garantía. Por lo tanto, un paciente puede estar con 140, 150 y no le pasa absolutamente nada, no está descompensado, ¿no es cierto? Y por lo tanto no entiende la enfermedad, pues yo me siento bien, ¿no es cierto? Me siento bien, estoy un poquito gordito, desordenado, estoy gordito, qué sé yo, estoy haciendo desorden, pero no siento nada. Ese es el problema de la diabetes, que en la población, si no siente molestia, no siente dolor, no se descompensa, no va a entender que está enfermo. ¿Ok? Tenemos otros criterios. Por otra parte, cuando a veces sale la glicemia normal, pero tenemos la sospecha, se nos atravesó que el paciente está haciendo resistencia a la insulina, le hacemos este test. ¿Ya? Un test de glicemia, ¿no es cierto?, con un test de tolerancia, una prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Recuerdan? Se le dan 75 gramos de glucosa a beber y se va midiendo a la hora y a las 2 horas. Y en este caso, a las 2 horas, si el paciente tiene más de 200 miligramos por decilitro, mayor o igual, ¿no es cierto?, la glicemia, el paciente es diabético. ¿Ya? Que acá no estaba, o estaba borderline, está un poquito pasado, puede estar un poquito, 125, 124. ¿Se fijan? Está en ayuno alterado, ¿no es cierto?, en esa glicemia desordenada, o francamente está normal, ¿ya? Pero le hacemos el test de tolerancia y el paciente ahí se manifiesta. O sea, este test de tolerancia a la glucosa en el fondo es un estrés metabólico para el cuerpo, lo estresa. ¿Ya? Le dice, a ver, vamos a ver aquí cuánta reserva de insulina tiene para soportar un estrés de alta carga de glucosa. Y se le da. ¿Ok? Lo mismo se hace en la mujer embarazada. Se hace un test de tolerancia a la glucosa, pero con menos cantidad de glucosa, 50 gramos, mucho menos. He leído mucho por ahí y comentarios de personas que se han hecho el test, ¿no es cierto? Es una gran carga de glucosa que en algunos pacientes les puede despertar hasta malestar, ¿no es cierto? Esa cantidad para lograr estimular la reserva, hasta cuánto soporta el cuerpo ese estrés, si lo pasa o no, ¿okay? Que nos ayuda mucho. Y tenemos este otro test, una glicemia, ¿no es cierto?, en ayuna mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, más síntomas de descompensación diabética. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Les comento que a los 180 miligramos por decilitro, el riñón se satura. Fíjense que la glucosa es rescatada cada vez que pasa la filtración glomerular, pasa la glucosa a nivel del tubo contorneado proximal, se reabsorbe 100% la glucosa, 100%, pero es un transporte activo que usa energía, usa transportadores. Pero esos transportadores se saturan a los 180 miligramos por decilitro. Por tanto, pasados los 180, más, menos, puede ser más, puede ser menos, el paciente empieza a perder azúcar por la orina y empieza al principio, al fin de la descompensación diabética, que va a aumentar un ratito más. ¿Me siguen? Es por eso que este test, cuando un paciente tiene arriba de 200 y más, va a tener síntomas de descompensación. ¿Cuáles son los síntomas de descompensación? El paciente va a estar con poliuria, o sea, va a orinar mucho, muchas veces en el día, pero mucha cantidad. Y si está orinando mucho, se va a deshidratar y se activa el reflejo de la sed. Va a tener polidipsia, le va a dar mucha sed, va a tomar mucha agua porque está perdiendo mucha agua, ¿me siguen? Y esto no empieza de un día para otro, ¿ah? El paciente empieza a orinar, se siente sediento, bebe más agua, bota más agua y empieza
una convivencia de deshidratación e hidratación, ¿ok? Más encima se nos agrega que la glucosa ya no está ingresando en forma adecuada a las células. Hay una resistencia, ya se está produciendo problemas, que puede ser una insulinopenia asociada a una resistencia a la insulina. Sobre todo estamos hablando de los pacientes diabéticos tipo 2, no el tipo 1, que es totalmente diferente, ¿ya? Pues ya tenemos el diagnóstico en él, y el manejo tiene que ser muy riguroso en el tipo 1. Entonces, este paciente es que no sabe que es diabético, ¿de acuerdo? Por tanto, va a tener polidipsia, mucha sed, poliuria, va a orinar mucho, y va a tener polifagia. Come, consume alimento, ¿no es cierto?, pero la cantidad de glucosa no logra absorberse. Y le empieza a pedir el cerebro, quiero más glucosa, no me está llegando glucosa a las neuronas. ¿Ya? El cuerpo, el resto se la arregla con el tejido adiposo, pero las neuronas son caprichosamente, afortunadamente, caprichosamente selectivas por la glucosa, de tal forma que le piden, ¿no es cierto?, al aparato endocrino, ¿no es cierto?, en este caso, y al cuerpo, que en general se pongan las pilas y le manden más glucosa. Pero no puede, porque el problema está en la insulina. ¿Me siguen? Entonces, esta glucosa que pasa por los túbulos contorneados, ¿no es cierto?, por las unidades funcionales del nefrón, causa lo que se llama una diuresia osmótica, es decir, la glucosa atrae el agua. La función del riñón es rescatar el agua, pero como está la glucosa en el nefrón, ¿no es cierto?, en el lumen de la parte tubular, atrae agua, atrae agua, atrae agua. Esa es una diuresia osmótica, muy parecido a lo que van a disertar algunos compañeros de ustedes de la famosa diarrea osmótica, en el cual cuando hay glucosa o grandes cantidades de soluto en el lumen del tubo digestivo, causa diarrea. Si ustedes consumen una gran cantidad de chocolate dulce muy rápido, el cuerpo no da abasto para lograr absorber la gran cantidad de azúcar que están ingiriendo, va a pasar por el tubo digestivo y va a pasar por el colon y le va a causar una diarrea osmótica, ¿ya? Acá pasa algo parecido con el nefrón. Por lo tanto, la glucosa pasa por el nefrón, pero no logra, los transportadores se saturan a los 180. O sea, no pueden rescatar más azúcar a los 180. Por lo tanto, empieza a salir el azúcar por la orina. Nosotros no botamos, pregunta de prueba, no botamos azúcar por la orina. Por lo tanto, en un examen de orina rutinario, de la orina, ¿no es cierto?, examen de orina general, si detectamos y aparece una cruz, 2 cruces, quiere decir que usted está descompensado, ¿ya? Qué importante. Hay algunos test de cinta reactiva que se hacen los test de orina en los servicios de urgencia para ver si está el paciente diabético o no, para ver si está botando azúcar por la orina, ¿ya? Es un test cualitativo, no cuantitativo. Cualitativo que me dice sí o no, no me dice cantidad, cuánto es, ¿de acuerdo? Por eso es importante saber que no botamos azúcar por la orina, pero cuando se saturan los transportadores sí, pero esto no es de un día para otro, y lo de la sed tampoco, por lo tanto empieza esto en forma progresiva, en un par de semanas, meses. El paciente tipo 2 se descompensa en meses, da una batalla al cuerpo ante caer ante la descompensación. Entonces tenemos síntomas de descompensación diabética, poliuria, orina mucho, bota agua, pierde azúcar, pierde el combustible por la orina. Y el paciente si se está deshidratando, ¿no es cierto?, y pierde el combustible por la orina, le da polidipsia, mucha sed, toma litros de agua al día para compensar. Y le da polifagia, ganas de comer, pero no cualquier cosa, dulces. Ustedes saben, cuando se manda un ayuno prolongado, ¿cierto? El cuerpo es sabio, ¿ah? Les dice consuma dulce, no le pide comer carnecita, algo, no, le pide glucosa el cuerpo. Y ustedes no saben por qué razón el cuerpo le pide glucosa, ¿ya? Porque el combustible principal de las neuronas es la glucosa. ¿Me siguen? En el inmediato. Tenemos una reserva en el hígado, ¿no es cierto?, que la vamos a usar, y a lo mejor ya la usaron, ya depende de las condiciones basales del paciente, cuánta reserva tiene en su hígado de glicógeno, de azúcar, ¿no es cierto? Si una persona muy delgada, por supuesto, va a tener poca reserva. Si es más gordita, va a tener más reserva, etcétera. ¿De acuerdo? Estamos hablando de glucosa inmediata. Entonces, tenemos polidipsia, poliuria, ¿ya? Y polifagia en este paciente. ¿Ok? Entonces, es la típica pregunta al millón, ¿eh? ¿Usted está orinando mucho? Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto? No, acá. Y en la noche se levanta, casi paso en el baño. Y está comiendo, me da unas ganas de comer, no puedo parar. Pero he bajado, y lo otro que se acompaña a raíz de esto, de la polifagia,
que dan ganas de comer, come. Recuerden que el principal nutriente de la dieta son los carbohidratos en general. Entonces, este paciente no puede ingresar los carbohidratos y empieza a bajar de peso. Por lo tanto, tenemos polidipsia, poliuria, polifagia y baja de peso. Si no baja de peso, podemos pensar que el paciente todavía está compensado o puede ser otra cosa también, como una diabetes insípida. Por lo tanto, el paciente empezará a bajar de peso y baja. Imaginen, bajar de peso cuesta mucho. Este paciente baja 10 kilos en un mes. Por supuesto, teniendo 40 kilos, 30 kilos de más, puede bajar perfectamente 10 kilos en un mes, fácilmente, descompensado, va en caída libre y va quedando en los huesos el paciente. Va consumiendo, como el cuerpo no puede asimilar glucosa en cantidades, se empieza a comer la proteína, el músculo, y el paciente empieza a bajar su masa magra, que es peligroso. ¿Ya? Ese paciente, después que lo compensemos, no es el mismo, desde el punto de vista de la masa magra. No es el mismo aquel antes de empezar la descompensación. ¿Me siguen? El paciente bajó de peso, tenía 40 kilos de más, bajó fácilmente 20 kilos y sigue bajando y se está comprometiendo a conciencia a raíz de esta descompensación que está teniendo, ya que afecta al sensorio. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero con síntomas de diabetes, pero este paciente con esta descompensación, yo no necesito hacer esta prueba. O sea, un paciente que está descompensado, está debutando acá, este paciente diabético, ya quedó con el sello diabético, y que son un gran porcentaje de pacientes que llegan a los servicios de urgencia. Llegan comprometidos a conciencia, los traen los familiares porque lo encontraron que estaba muy descompensado y se le toma raudamente, que sabemos la patología más prevalente de la medicina es la diabetes. ¿Ya? Tomamos raudamente, ¿no es cierto?, glicemia en el paciente para saber cómo está y sale el aparatito GI, está en las nubes, ¿no es cierto? Está en las nubes, incuantificable, 600, 500, 800, dicen los libros que pueden haber de glicemia. Pero comprenderán ustedes que el paciente está deshidratado además. O sea, hay dos cosas, está la glicemia muy en las nubes, pero también está muy deshidratado, quiere decir también el paciente. ¿Ya? Y dado eso, el paciente también va a recibir una compensación, ¿no es cierto?, en el servicio de urgencia. Lo primero es, el paciente está inconsciente, está en coma, un coma hiperglicémico hiperosmolar. Estoy exagerando un poquito para el ejemplo. Paciente tremendamente deshidratado. ¿Qué se hace? Hidratar al paciente. Hay protocolos. Es muy fácil reanimar a un paciente, sabiendo los protocolos. Protocolo para reanimar paciente, para hidratarlo, hay una secuencia. Y además le damos insulina y glucosa. ¿Ya? Y con glucosa, con insulina. ¿Por qué? Para que la glucosa que le estemos dando más la insulina ingrese al cuerpo, efectivamente. ¿Ya? Porque el paciente ya no está comiendo, pues está inconsciente. Tiene que aprender a usted. Y el paciente en un par de horas, ¡pum!, se despierta. Y el único coma que el paciente despierta muy rápido, como si nunca hubiera pasado nada, ¿ya? Y es capaz de irse caminando a su casa. ¿De acuerdo? A raíz de esto, no se olviden. Ahora tenemos este otro criterio, que es importante, que es un criterio que se venía pidiendo hace mucho tiempo. Fíjense que uno de los daños que tenemos de la glucosa es que se va glicosilando la glucosa, se va uniendo las proteínas, a todas las proteínas del cuerpo. Esa es la etiopatogenia, la patogenia, el mecanismo por el cual causa disfunción en todos los órganos y tejidos del cuerpo y en todas las células. La glicosilación de proteína, no enzimática, no mediada por enzima, sino que solamente por la gran cantidad de azúcar que se une a ciertas estructuras de las proteínas y cambia sus funciones. Lentamente, por lo tanto, empiezan a entrar en disfunción. Comprenderán ustedes que si son enzimas importantes, son de estructura importante, va a alterar su función en forma silenciosa. Este era un marcador, la hemoglobina glicosilada, para ver los pacientes crónicos antiguamente. Los crónicos, nosotros medíamos los pacientes para ver cómo se comportaba el paciente. Un paciente crónico tenía de hemoglobina glicosilada 12, 13, 14, y eso está asociado a complicaciones. Está asociado a que en poco tiempo este paciente, por lo tanto, iba a ser amputado probablemente, ceguera, insuficiencia renal. Era un factor que nosotros medíamos de daño que podíamos cuantificar, ¿ya? Y el paciente, además, en los controles tenía que tomarse una glicemia, pero el paciente estaba asustado y sabe que el médico, y sobre todo hay muchos endocrinólogos que retan mucho a los pacientes, los tratan muy mal,
el paciente sabe que debe portarse bien unos días antes para que el examen sea bastante bueno cuando se tome la glicemia, y así lo hace, ¿ya? Se porta mal, ¿cierto? Se desordena este paciente, por supuesto hay que entender que el paciente no lo quiere hacer porque se quiere portar mal, es una enfermedad. La adicción a la glucosa es una enfermedad, ¿ya? Es nuestra droga, una droga metabólica poderosa que no podemos evitar muchas veces, y es muy difícil tratar a un paciente de tal forma de decirle que deje de consumir dulce, deje de consumir carbohidratos de un día para otro, ¿ya? Le pasa lo mismo que con la demás droga, entra en deprivación, ¿no es cierto? El paciente entra, se pone nervioso, la cantidad de glucosa empieza a tiritar, ¿no es cierto? Le pasa una serie de efectos que son propios de la deprivación de cualquier estímulo que afecta al sensorio, como es la glucosa, estas cantidades desmedidas de glucosa. Por tanto, se usaba mucho. Y estos pacientes finalmente fuimos entendiendo que en la medida que nosotros viéramos que cuán glicosilada está en las proteínas, podemos hacer un diagnóstico. Y se pidió mucho este criterio, ¿eh? Costó mucho que se estableciera, ¿ya? La Asociación Americana de Diabetología, ¿no es cierto?, instaló este cuarto criterio que dice que la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5% es criterio diagnóstico, ¿ya? Antiguamente se consideraba 7 era bueno para un diabético, 7,5. Pero hoy día sabemos que eso era muy negativo, hoy día se pide hasta 6, ¿ya? Pero con 6.5 hacia arriba ya sabemos que es diabético el paciente. Lo declaramos como tal y lo manejamos como tal, ¿de acuerdo? Les comento parte de la historia. Fíjense que hace muchas décadas atrás, no sé cuántas décadas, 1, 2, 3, 4, 3 décadas atrás más o menos, el criterio para el diagnóstico en ayuno era 140, imagínense. O sea, si el laboratorio decía que lo normal era de 70 a 100, y 140 hacia arriba, recién hablábamos de diabetes y llegábamos muy tardío. Por eso se bajó a 126. Y a mi gusto debía bajarse justo hasta 100 o 110 por lo menos, ¿ya? Más precoz todavía. Pero bueno, y van a ver que en el tiempo van a ir variando, y en la medida que se van dando cuenta que si podemos hacer diagnósticos más precoces, podemos hacer tratamiento y evitar la progresión de la patología en su génesis, no al final del camino, no acá. No acá, aquí estamos llegando muy mal. Aquí llegamos muy mal, ¿ya? Quizá hay un paciente diabético con diagnóstico que no se controla, que no tiene adherencia al tratamiento, que lo retan, que nadie lo comprende, ¿no es cierto? Que se siente muy deprimido y no tratan el trastorno del ánimo. Este paciente se nos perdió, ¿ya? Se nos perdió para siempre. Este paciente está muy complicado, está dañado. No habla de un paciente de larga data, cuando ya está descompensado, ¿ya? No es lo mismo hacer un diagnóstico acá que un diagnóstico acá, o un diagnóstico con un test de tolerancia a la glucosa. Estamos llegando también más precoz. Cuando este falla, a veces apelamos a este, ¿eh? Muchas veces ustedes se van a dar cuenta que el médico les pidió la glicemia en ayuna, porque están sobrepeso, ¿no es cierto?, no se sintió muy bien, y dicen, bueno, tiene que bajar de peso, pero vamos a ver cómo está metabólicamente por dentro. Y le pide una glicemia en ayuna, ¿ya? Pero sale normal, y pasa el médico, sabe que va a salir normal, y le pide paralelo el test de tolerancia a la glucosa. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico más precoz. ¿Me siguen? Hoy día tenemos que hacer un diagnóstico precoz para hacer entender la población, pero es muy difícil, ¿eh? Adelantarnos tanto cuando el paciente no siente nada, y los placeres de la vida ese dominan más. Y uno de los placeres dramáticos de la vida, ¿no es cierto?, es la comida, es la glucosa, son los carbohidratos. La principal droga, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día, adictiva, sí o sí, son los carbohidratos, la glucosa. No se olviden de ese detalle. Acá tenemos un algoritmo diagnóstico, ¿no es cierto?, para la diabetes, que me gustaría que lo memorizaran, lo tuvieran en mente, que es muy simple, se ve difícil, pero muy simple, ¿ya? Tenemos una glicemia en ayuna, ¿no es cierto? Tomamos una glicemia del paciente en ayuna, si es menor de 100 miligramos por decilitro, la persona está todavía normal. Todavía, porque no es que yo nací sanito y voy a seguir sanito. Lamentablemente el estilo de vida y el sobrepeso, la obesidad, mal sedentarismo, ¿no es cierto?, con factores ambientales, depresión, todo lo que quieran ustedes, pero estamos propensos todos, ustedes y yo. Yo lucho todos los días, every day, sabiendo lo que me va a pasar, ¿no es cierto? Y ustedes también van a luchar todos los días, ¿de acuerdo? Una batalla infernal hasta el último segundo de sus días, estando en la salud y sabiendo fisiopatología. ¿Ok? Muy bien.
Por otra parte, tenemos el criterio diagnóstico en el polo opuesto, ¿no es cierto? Un paciente se toma la glicemia en ayuna y está la glicemia mayor o igual a 126 mililitros por decilitro, este paciente diabético. Y hay que tratarlo como tal, ¿no es cierto? En esta primera instancia, como no hay mucha manifestación, está silencioso. Recuerden que hasta 180, no se olviden, 180 mililitros por decilitro, el paciente está silente, está silencioso, no aparece nada todavía. El otro paciente que vimos que estaba con 200 y 300, 400, ese paciente está con muchas manifestaciones clínicas, ¿ya? El paciente convive, porfiado, convive con su patología, no se siente tan mal. Orina todos los días, bota cantidades de agüita, de glucosa, se hidrata, baja de peso y lucha, y su sensorio también, su mente funciona, y a veces son conductores, ¿ya? Me tocó conocer casos de choferes de micro, por ejemplo. Choferes de micro con su glicemia en 600 y conduciendo, ¿ya? O sea, imagínense un accidente por falta de glucosa al sensorio y bajan los reflejos, ¿no es cierto? Y se queda dormido y han pasado accidentes de todas maneras, parte de la historia, parte de la historia de los accidentes también, ¿ya? Choferes que se han pasado de largo, han atropellado, no sé, han arrasado con todo y han chocado una micro completa y han muerto varios y quedado lesionados otros, ¿ya? Etcétera. Por tanto, a cualquiera le puede pasar también, que es diabético, si en el volante se quedó dormido, está borderline, el cuerpo lucha. Van a ver y vamos a ir viendo que en casos clínicos, que llegan glicemia increíblemente elevada y el paciente sigue en pie, con insuficiencia renal, con su glicemia en las nubes, y ahí está funcionando todavía, con su anemia severa, y funcionando todavía, por ejemplo. ¿Ok? No se olviden detalles. Y tenemos este grupo de transición, borderline, ¿no es cierto?, al límite, ¿ya? En el cual la glicemia va a fluctuar entre 100 y 125. A este paciente lo vamos a someter, como tiene una glicemia en ayuno alterada, que se llama, una glicemia que no está buena, pero no cumple criterio para diabetes todavía, pero va para allá, ¿ya? Va para allá. Este paciente es cosa de tiempo. Lo hablamos de la hipertensión arterial también con la cifra, ¿eh? Cuando está muy elevada, la cifra pegada, la cifra tope del diagnóstico, es cosa de tiempo que lo va a hacer, ¿ya? Por eso hay que tomar medidas drásticas y explicarlo al paciente, que cuesta mucho, ¿eh? Y eso es caro, indudablemente. Y hay un gran desgaste también para parte del equipo de la salud. Entonces lo sometemos a un test de tolerancia a la glucosa a este paciente que está con esta glicemia de ayuno alterada. ¿Se fijan? Si está a las 2 horas con una glicemia menor a 140 mililitros por decilitro, este paciente quizás puede ser intolerante porque se lo hizo acá, ¿ya? Pero es cosa de tiempo. Hay que manejar a este paciente, tenerlo cuidado para ver si logramos bajar la glicemia. Pero todavía no me hace diagnóstico este paciente. ¿Ok? En el mismo test, su glicemia sale entre 140 y 199, este paciente se cataloga como un paciente intolerante a la glucosa. O sea, este paciente intolerante, borderline, porque pasado los 200, ¿no es cierto?, hace el criterio de diabetes mellitus. ¿De acuerdo? Siempre estamos hablando de las dos, porque la tipo 1 es el inicio de golpe y porrazo, es violento, es otro cuento. Cuando estamos hablando de estos algoritmos, de estos criterios, diagnósticos de la diabetes, estamos hablando de la tipo 2, ¿ya? O que antiguamente le llamaban insulino independiente. Independiente de insulina, pero pueden ser requirentes, pueden necesitar insulina paralela a hipoglicemia enteral, que vamos a ver después el manejo de estos pacientes. ¿Ok? ¿Se entendió? Este algoritmo hay que manejarlo más o menos bien para que ustedes puedan manejar los exámenes de los pacientes, puedan ver una glicemia y ya tener avisorar, ¿no es cierto?, hacia dónde va la cosa. Acá estamos viendo un resumen de ello, tolerancia a la glucosa alterada, después de 2 horas, un test de carga de 65 gramos, si está, ¿no es cierto?, entre mayor o igual a 140 y menor a 200, está intolerante a la glucosa, ¿no es cierto? Y vemos por otra parte el paciente que tiene una glicemia que salió en ayuno alterada, mayor o igual a 100, mayor al tope de lo normal, pero menor todavía al criterio. Este paciente es cosa de tiempo, ¿ya? Es cosa de tiempo, ¿ok? Pero mientras el paciente no le digan el diagnóstico, lo va a entender. Ah, pero todavía no soy diabético. Ah, entonces estoy bien. Todavía estoy bien, dice el paciente. Todavía estoy... Y eso indica que no comprendió. Lo grave que al menos que tenga familiares, ¿no es cierto?, tenga casos cercanos, muy dramáticos, y ahí entiende, chuta, no quiero que me pase esto porque pasó esto con mis familiares, pasó esto otro,
insuficiencia renal crónica, está dializándose, amputaciones, causa ceguera. Entonces, ahí se asusta el paciente, la verdad que es una enfermedad terrible, muy temida, desde el punto de vista del impacto en la salud de los pacientes, cómo lo hace pedazo en forma silenciosa. Y una vez que uno está en tránsito del desenlace final, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué le va a pasar al paciente. ¿Ya? Un mismo paciente, caso real, 40 años, con ceguera, con amputación de las 2 piernas, con insuficiencia renal crónica, con 2 infartos agudos al miocardio y muchas ganas de vivir. Muchas ganas de vivir. ¿Me entienden? Que no se sabe por qué algunos pacientes son más afectados que otros y se los come, los hace pedazos, literalmente, esta patología. Con esa glicosilación de proteína que causa esta disfunción, que vamos a ir viendo las complicaciones a poquito. ¿Me siguen? Ok, aquí vemos también gráficamente cómo podemos ver los niveles, ¿no es cierto?, de la progresión de la alteración de glucosa en ayuna, lo que es normal y lo que habla de hipoglicemia. Hipoglicemia en general fuera de rango, hacia abajo. Criterio de diabetes, hacia arriba, etc. Lo mismo acá, los estados prediabéticos, que estos estados prediabéticos que, para mi gusto, cuando ya uno pasa el límite, hay que preocuparse de decirle al paciente, usted va a ser diabético a la vuelta de la esquina, y punto. Si no se preocupa, lo vamos a ver un rato más, pero ahora con empatía, por supuesto. ¿Ya? Porque el paciente está muy sensible, acuérdense que los pacientes están muy sensibles. Usted tiene que ponerse en lugar del paciente, siempre. Van a tener la mamá enferma, ustedes pueden estar enfermos, algún familiar, y ustedes lo van a acompañar y se dan cuenta que uno está muy a la defensiva. A veces el médico no se expresó bien o alguien no hizo un gesto, qué sé yo, y uno se siente de sobremanera. Los pacientes también. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Lo mismo acá, aquí estamos hablando de esta glicemia, ¿no es cierto?, que buscamos para criterios mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, pues está color ya de frentón rojo, ya zona de peligro, francamente diagnóstico. Y este paciente con T de tolerancia a la glucosa, que es menor de 140 lo normal, de 140 y 200 intolerante por borderline, pero es cosa de tiempo. Esto amarillo es cosa de tiempo a la vuelta de la esquina que van a llegar al rango rojo para el diagnóstico, que no queremos, pero a veces es importante, el paciente no entiende hasta que tiene el diagnóstico, ¿ya? Y hablarle un poquito, con empatía, que vengan los controles, ¿no es cierto?, que no se pierda, cuando se pierden ya aparecen complicaciones, no hay nada que hacer. Se habla de la famosa teoría, que me gusta mucho explicarla, de la llave de la cerradura, ¿no es cierto?, en el cual vemos en este esquema muy burdo, ¿no es cierto?, muy simple, pero a la vez muy didáctico, en el cual vemos una llave y una cerradura, ¿no es cierto?, de tal forma que la teoría de la llave de cerradura habla de eso, que la llave se ajusta a la cerradura como la insulina se ajusta al receptor, que activa una cascada metabólica, ¿cierto? Aquí se va a unir un parangón con la insulina y el receptor, se une y activa una cascada metabólica de tal forma que acá se va a abrir en el ejemplo y vemos cómo pasan los cubitos, de azúcar, en este caso. ¿Se fijan? Algo parecido pasa en el cuerpo con esta unión de la insulina al receptor que activa estos transportadores GLUT4 que transportan la glucosa. Que hay que estimularlo, no es que estén presentes, tienen que comprender ustedes que se gasta energía en estos transportadores, en estos movilizadores, por lo tanto no pueden estar permanentemente expresados en la superficie de la célula, por eso la insulina lo hace. ¿Se fijan? ¿De acuerdo? Y uno puede ir creciendo haciendo esto, el cuerpo lo hace. Ok. Acciones de la insulina. Acuérdense, algunas acciones generales de la insulina. Inhibe la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Y la glucogenolisis. Siempre pregunto esto en las preguntas, pero tiene un razonamiento. Ustedes tienen que pensar que la insulina es una hormona hipoglicemiante. O sea, quiere bajar la glicemia. Yo no la quiere aumentar. Con la gluconeogénesis, que ocurre a nivel hepático, aumenta la glicemia. Y la insulina es una hormona hipoglicemiante. ¿De acuerdo? Si tenemos glicógeno o glucógeno a nivel hepático como reserva, no vamos a producir, la insulina no va a producir glucogenolisis. O sea, no va a producir más glucosa, no va a liberar más glucosa. Todo lo contrario.
Entonces, para que piense usted en el razonamiento cuando les pregunten, saca como alternativa lo que hace, acciones de la insulina. ¿Ok? Y promueve, ¿no es cierto?, el almacenamiento del glicógeno, de todas maneras, todo lo contrario. Estamos viendo acá a nivel de tejido adiposo, favorece el transporte, ¿no es cierto?, activo de glucosa al interior de la célula adiposa e inhibe la lipólisis. ¿De acuerdo? ¿Ok? Degrada, o sea, inhibe la formación de que se libere grasa como combustible. Activa la formación de triglicéridos, de tal forma que es importante en algunos pacientes mejorar lo que es cuando se produce, sobre todo, resistencia a la insulina. Esta resistencia por receptor que lo podemos ver con los test de tolerancia a la glucosa. Muchas veces vemos que este paciente es intolerante, ¿ya? O al revés, también le podemos pedir una insulinemia, ver la cantidad de insulina que tiene el paciente y vemos que está en las nubes la insulina, claramente nos está diciendo que hay una resistencia a la insulina. Que es importante mejorarla con fármacos. Y se usa, por ejemplo, metformina para que le sople una biguanida, ¿no es cierto? Un medicamento que se usa hoy día en forma muy transversal en toda la población, muy barato, ¿ya? La metformina, una biguanida, que actúa aumentando y bajando la resistencia por receptor, de tal forma que ayuda a esta unión de la llave de la cerradura. ¿Ok? ¿Y por qué es importante en esos pacientes? Porque dándose medicamento, el paciente metaboliza más rápido el azúcar. Lo metaboliza y baja de peso. Por eso la metformina se usa, en algunas personas se usa un intento un poquito para regular el metabolismo, ¿no es cierto? Se usa metformina para bajar de peso el paciente. ¿Ok? Activa la formación de triglicéridos, en este caso favorece el transporte a nivel muscular, activo de glucosa al interior, es decir, el principal órgano, ¿no es cierto?, que consume mucha glucosa en el cuerpo es el músculo. Y la insulina tiene que ver mucho con eso y también con la formación del tejido adiposo y su metabolismo. Por tanto, es importante cuando hay resistencia a la insulina mejorar este parámetro, que lo podemos hacer con metformina, por ejemplo. ¿Ok? Y lo que es importante, favorece la síntesis proteica y no lo contrario, ¿cierto? La síntesis proteica, que significa anabolismo, construcción de masa magra, que es importante. Cuando está deprivada, ¿no es cierto?, y está regulada, esta regulación fina, para la redundancia, de la insulina con su receptor y esta hiperglicemia, se produce todo lo contrario, ¿ya? Una proteólisis, una destrucción masiva de proteína. Favorece la expresión de genes y factores de crecimiento que tienen que ver en pro del mantener el metabolismo celular. Por tanto, tenemos una serie de funciones que son muy importantes, que las manejen muy bien, pero tienen su razonamiento. Parecen de memoria, pero usen la cabecita y razonen. Una vez que entienden el razonamiento, no se lo olvida, porque la memoria es frágil. Muchas cosas de memoria no sirven. ¿Ok? Entonces, la insulina favorece la entrada de glucosa en el músculo y el tejido adiposo, ¿no es cierto?, para su metabolismo, y con eso baja el paciente de peso, sobre todo cuando están con esa resistencia y están con un sobrepeso bastante evidente. Favorece la glucólisis, ¿no es cierto?, el consumo de la glucosa, indudablemente. La insulina se une al receptor y por supuesto que el combustible ingresa y mejora el uso de la energía dentro de la célula. ¿Ok? Por otra parte, el exceso, ¿no es cierto?, de glucosa favorece la síntesis de glicógeno, ¿ya? Favorece, importante el anabolismo, por eso es una hormona anabólica, la insulina. Favorece la síntesis de proteínas, la aplicación de proteínas en todo el cuerpo, ¿ya? Favorece, ¿no es cierto?, entrada de iones, especialmente potasio y fósforo, que es tan importante en el metabolismo a nivel celular. Y por otra parte ya vimos que inhibía la glucogénesis, ¿no es cierto?, la formación de glucosa, inhibe la glucogenolisis, la degradación del glicógeno, inhibe la lipólisis, la degradación del tejido adiposo, inhibe la cetogénesis, que es otra vía metabólica que se va a activar en caso de ayunos muy prolongados en el paciente, sobre todo en el diabético tipo 1, y en las personas normales se activa de forma desmedida, sobre todo cuando hay ayunos, como les digo, prolongados. Y inhibe, ¿no es cierto?, la destrucción de proteínas, la proteólisis. Todo eso hace la insulina que es muy importante. Entonces vamos a ver algunas características importantes y diferencias entre la diabetes tipo 1 y tipo 2, que ya más o menos ustedes saben por alguna razón. ¿Cierto? Aquí vemos la tipo 1 y tipo 2, un parangón, a pesar que algunos parámetros son bastante antiguos,
hoy día sabemos que hay que ser un poquito más cautos en los rangos, ¿ah? Porque han ido variando en el tiempo. Por ejemplo, en la edad de diagnóstico, la tipo 1 es de gente joven en general. Ya no vamos a ver un tipo 1, puede haber, a los 30 años alguien puede debutar con tipo 1, sí, hay rango. Conozco casos familiares inclusive, entre ellos una familia de un alumno que tenía, él no era diabético tipo 1, pero su hermana que eran gemelas, eran tipo 1 y habían debutado efectivamente alrededor de los 20, 25 años. Una a los 20, la otra a los 25 años. Y otra hermana mayor que tenía, el mismo alumno, había debutado a los 30 años. Tipo 1, autoinmune. ¿Ya? O en su defecto el 10% idiopática. ¿De acuerdo? Por tanto, es de gente joven. Y la gran mayoría debuta casi, depende de la casuística, muy precoz. Muy precoz, ¿eh? En la primera infancia, ¿no es cierto? Segunda infancia, adolescencia, etcétera. Y, o a los 20 años, conozco otro caso cercano que debutó justo antes de entrar a la universidad a estudiar, ¿no es cierto? Se descompensó de un día para otro, ¡pum! Y cayó al servicio de urgencia. Diagnóstico, diabetes mellitus tipo 1. Y inmediatamente tratamiento con insulina de por vida. Para que ese paciente, esa persona siga viviendo, y son personas, si bien están padeciendo con una patología, pero no olviden ese detalle. ¿Ya? Una persona que piensa, siente, vive, sufre, ¿no es cierto?, con lo que le pasa, como cualquiera de nosotros. Y está esta otra diabetes tipo 2, que en general, a medida que envejecemos, por los estilos de vida, no por la edad, insisto, no por la edad. Muchas veces uno dice por la edad, uno va a hacer por la edad sí o sí. No, porque por la edad generalmente nos desordenamos, nos relajamos. Uno se casa y se relaja, tengan cuidado, cuando se casen, los estilos de vida, o cuando ganan dinero, cuando empiezan a ganar dinero, empiezan a hacer más desorden ambiental, más comida rica, esas cosas que no hicieron antes, qué sé yo, que son muy deleterios y hacen que aumente de peso. Por eso esta población está más expuesta, ¿ya? Se relaja mucho la población. Y lamentablemente llega a los 40 años. O sea, no es que a los 40 años debute, sino que lleva 10, 20 años de desorden. No es de un día para otro, insisto. No es de un día para otro. Entre más desordenados somos, por supuesto que la tipo 2 asociado a sobrepeso, obesidad directo, indudablemente a debutar más precoz, a los 30 años, a los 25 años. ¿Ya? Hoy día sabemos que estos parámetros cambiaron. ¿Por qué? Les digo, porque tenemos esta gran pandemia y también tenemos una obesidad infantil muy severa en Chile. Por ahí algunas casuísticas arrojan que somos primero, segundo, etcétera. Da exactamente lo mismo. En el fondo sí es un problema muy, muy importante. Si somos primero, segundo, negativamente, no nos gusta, ¿no es cierto? Pero sí nos ayuda a saber que esta población está en riesgo. Ese infanto adolescente, en edad preescolar, guaguita, imagínense, obesos. Se extrapola que van a sufrir a los 20 años a tener una tremenda diabetes mellitus y a lo mejor algún daño ya de las complicaciones crónicas que hace la diabetes. Ese es el problema. ¿Ya? Que a los 25 años, que antes veíamos a los 40, 50 años, 60 años, un paciente dañado, hoy día lo vamos a ver a los 25 años, 30 años que va a insuficiencia renal, por ejemplo. Y no es menor el detalle como una causa siguiera a los 30 años. Te dirán exagerado, por eso no soy exagerado, absolutamente, me preocupa mucho. Y ustedes saben, es cosa de mirar en su entorno, mirar alrededor, la población está ansiosa, está nerviosa, ha estado encerrada, está estresada, está melancólica, está depresiva. Y por supuesto, una de las cosas que hace el cuerpo en forma inherente es ¿no es cierto?, abrazarse a la glucosa, ¿no es cierto?, a cosas ricas, empieza a comer y esta cosa adictiva que es como el alcohol, ¿no es cierto?, me mueve, adictiva que es la glucosa. Por lo tanto, hay que comprender y tratarlo, es nuestro problema, ustedes lo van a vivir en forma muy intensa. ¿Por qué? Porque nuestra población está muy obesa, todo el grupo etario. Por lo tanto, toda esta casuística se nos queda corta, excepto acá, ¿ya? Excepto acá que también vemos que la tipo 1 está en relación con el estrés ambiental. Y si aumenta el estrés ambiental en pacientes que tienen susceptibilidad genética, por supuesto que va a debutar precozmente, sobre todo cuando es patología autoinmune. ¿De acuerdo? También va a aumentar quizá la incidencia, pero cuesta hacer, imagínense, estudios en el tiempo. Uno siempre tiene que estar apoyándose, como les digo, en estudios extranjeros que se aproximan a nuestra población o nos puede ayudar más o menos a tomar medidas de salud pública, por ejemplo. Con respecto al género, igual proporción entre hombre y mujer, ¿ya? La tipo 1 y la tipo 2, mayor en mujeres.
mayor en mujeres ha sido siempre en el sentido que la mujer, por razones también hormonales, también tiene mayor cantidad de tejido adiposo basal. Basalmente la mujer tiene mayor cantidad de tejido adiposo que el varón. Y si se desordena más, ¿no es cierto?, hace que las posibilidades aumenten. Más sedentarismo en la mujer, como en todos los varones también. Los varones también son más ordenados, mucho. ¿Ya? Pero estoy hablando de la casuística, no es mi opinión mía, la opinión mía. Solamente hablo de explicar y en su justa medida, ¿no es cierto?, lo que está diciendo acá. Forma de presentación, la tipo 1 de golpe borrazo, brusca. Estos pacientes vamos a ver que en general son normopeso o son delgaditos, curiosamente. Normopeso de los delgaditos cuando debutan. Por lo tanto, tienen menos aguante, tienen menos tejido adiposo, menos aguante metabólicamente que este tipo 2. El tipo 2 tiene tejido adiposo, que lo va defendiendo y hace que, si bien es cierto, no puede ingresar la glucosa, empieza a comerse el músculo para fabricar glucosa para las neuronas, pero usa la grasita para el resto de los tejidos. Pero este no, este es delgadito, de base, muy delgadito a veces. Y con suerte está en normopeso o bajo peso. ¿Se fijan? Por tanto, debuta de un día para otro. Como les digo, un chico, caso real, de la edad de usted aproximadamente, que ingresaba a la universidad, previo al ingreso a la universidad, estaba súper bien, se empezó a sentir mal un par de meses, unos 2 meses atrás, ni siquiera eran meses, 2 meses atrás, y francamente entró en un compromiso de conciencia y fue trasladado a servicio de urgencia y se le hace el diagnóstico. Y se le explica, imagínense en forma brutal que alguien es como, ¿cierto?, un balde de agua fría. Pero hoy día tenemos la tecnología, entre paréntesis, y estos pacientes van a requerir insulina de por vida. Pero si no tuviera insulina, ese paciente no estaría condenado a muerte. Tienen que pensar ustedes que antes de que se sintetizara la insulina y se fabricara a gran escala, a nivel mundial, todos los tipo 1 han existido siempre. ¿Ya? Todos cuando debutaban, indudablemente, les causaba la muerte. Y el tipo 2 descompensado era letal. Era letal porque hay que compensarlo con insulina. Hidratarlo de todas maneras, pero la insulina, si no le damos insulina para bajar la glicemia, se nos sigue compensando el paciente y es letal. Hoy día el manejo de estos pacientes cuando llegan en coma es muy rápido, tiene un protocolo que es riguroso y el paciente se reanima en forma increíble, muy fácil de hacerlo, ¿ya? Pero la idea no es ir sacando al paciente de estos comas hiperosmolar, porque ya quedando dañado el paciente, algo está pasando, pero tenemos para mantenerlo vivo todavía, ¿te fijan? Con esta tecnología. ¿Ok? Pacientes que debutan con un cuadro de cetoacidosis, ¿ya?, que afecta el metabolismo. Bueno, la acidosis metabólica que se produce en los tipo 1 es muy fuerte, muy severa. En cambio, los tipo 2 no se producen. O van a ver que hay descrito por ahí algunas asociaciones muy bajo porcentaje, ¿no es cierto? Depende de los tiempos y la casuística que han descrito algunos casos. Pero pregunta de prueba, la cetoacidosis diabética, que baja el pH. Le baja el pH pone en riesgo vital al paciente. Solamente con el pH. Por la baja pH, más la glicemia, ¿no es cierto?, que se está alterando, es del tipo 1. Proporción, acá hablamos de 10%, 90%, 15%, 85%, depende de la casuística a nivel mundial. Ok,